veces lo hacemos con un brazo, a veces con los dos lo estrechamos, a veces lo tomamos del cuello, o hay veces las parejas acostumbran también a veces por la espalda, ¿no?, a abrazar. Por lo regular ese es más entre pareja, ¿verdad? A veces el hombre tiende a acercarse por atrás a la mujer y la abraza, ¿verdad? Así, ese es un abrazo más de una expresión de cariño del hombre hacia la mujer, ¿no? Hay diferentes tipos de abrazos, ¿no? Pues pudiéramos decirlo así, ¿no? Unos que expresan de cariño como compañeros, de amor, o de padres hacia hijos, o de familiares. Entonces, les quiero leer algo que investigué un poquito acerca de lo que era, o los beneficios que tiene abrazar a una persona, o a nuestros hijos, o a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo. Mire, dice, beneficios generales que aportan los abrazos sanos y positivos. Dice que un abrazo puede disminuir el estrés. Dice que un abrazo, dijimos que eran sanos y positivos. Un abrazo sano y positivo puede disminuir el estrés. Trae sensación de seguridad y de protección. Dice que ayuda a nuestra autoestima. Mejora las relaciones interpersonales. Promueve la sensación de tranquilidad. Estas son cosas que nos puede ayudar dar un abrazo. Dice la autoestima. ¿Cómo ayuda un abrazo a la autoestima, ¿no? Dice que cuando nosotros abrazamos a una persona, dice que se libera o se genera una serotonina y dopamina. Bueno, la dopamina esa ya el pastor ya nos ha hablado como, no, pues quién sabe qué tantas veces, ¿verdad? Bastante, pero ahí dice hay otra sustancia que se libera, y dice que se libera la serotonina y que se libera la dopamina, y dice que estos son neurotransmisores que transmiten felicidad y reducen el estrés, la ansiedad y el enfado. Fíjense lo que puede generar un abrazo. O sea, a veces nosotros ignoramos ese tipo de cosas, pero cuando abrazamos a una persona, a lo mejor que está pasando por una circunstancia difícil o está un poco alterado, dice que al momento que nosotros le damos, por eso dice que es un abrazo sano y positivo. O sea, es cuando nosotros lo hacemos de corazón, cuando nosotros abrazamos a una persona, lo hicimos con sinceridad. Entonces, al momento que nosotros abrazamos a esa persona con esa sinceridad, dice que se libera en ellos, puede traer en esa persona, calmarle la ansiedad, el estrés. Entonces, vamos a ver aquí, dice que reduce la presión arterial. Esa yo no dije yo, ¿cómo puede un abrazo reducir la presión arterial? Dice, cuando nos abrazamos producimos la hormona oxitocina, a la vez que activamos unos mecanorreceptores de la piel llamados corpúsculos. No sé, yo mismo lo escribí, no dice que no me acuerdo. Dice de Pacini, los cuales son los encargados de reducir la presión arterial. Dice que, aquí lo leímos, dice que una hormona que se llama oxitocina, a la vez que activamos unos mecanismos receptores de la piel llamados corpúsculos de Pacini, los cuales son los encargados de reducir la presión arterial. Fíjense, también un abrazo nos puede ayudar a reducir la presión arterial. Dice, también la oxitocina produce un aumento de confianza combatiendo el estrés. Dice, en situaciones de soledad, un abrazo nos hace sentir acompañados. Entonces también cuando una persona se siente sola y lo abrazamos, le damos esa, ¿verdad? O cuando nosotros damos, no sé, el consuelo a algunas personas, ¿verdad? Dice que nos hace sentir acompañados. Y este también es muy importante también, y dice que la psicología afirma que un niño que nunca haya sido abrazado por su padre puede desarrollar una profunda necesidad de contacto físico por parte de su entorno y sufrir si no lo consigue o si este no se da con frecuencia. Dice, asimismo, el niño puede volverse reacio a la cercanía física y dar la imagen de que es alguien frío y ajeno a sus sentimientos y emociones, mientras que en su interior existe un dolor intenso. Entonces, qué importante también es que abracemos ¿a qué? A nuestros hijos, no solamente a las personas que están, o sea, ayuda que abracemos a nuestras personas, a nuestros compañeros, hermanos, familia, pero también muy importante que le demos ese abrazo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque genera, ya dijimos, genera autoestima, genera seguridad, y luego también ya nos han hablado que nosotros necesitamos ¿qué? Amor, aprobación y aceptación. Entonces cuando nosotros abrazamos es lo que estamos generando en ese niño, ¿no? Y creo yo que es cuando es una edad
¿no? Porque es como todo, ya cuando crecen es un poquito más difícil, aunque no quiere decir que no lo podemos hacer, pero sabemos que cuando ellos ya entran en una edad de adolescente o ya un joven, pues no es que no nos quieran, sino que es más difícil un poquito, no expresan lo que sienten, ¿verdad? Pero igual digo yo que es muy importante porque como nosotros como puede ser ahí, imagínate que nosotros no le damos ese abrazo sincero a nuestros hijos, puede producir que ellos sean ajenos a esos sentimientos, o que simple y sencillamente la palabra dice que nosotros heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres, y que probablemente ellos va a ser una cadena que va a conseguir, ¿no? Y que no damos ese cariño o esa necesidad que todo el mundo lo necesita. Hasta nosotros de grandes necesitamos también un abrazo de vez en cuando, ¿no? ¿Quién no necesita un abrazo? Por lo regular, nosotros como pareja necesitas el abrazo de la persona que está a tu lado, de tu pareja, o a veces el abrazo de una madre, ¿no? No porque yo tenga 43 años y mi madre sea más quiere decir que yo no voy a necesitar un abrazo de ella. Aún así lo voy a seguir necesitando siempre, porque por más edad que tengamos, para una madre un hijo siempre va a ser un hijo, no importa la edad que tenga, siempre va a ser su hijo, ¿no? Y siempre lo va a ver de la misma manera. Pero en la edad temprana creo que sí es muy importante, ¿no? Y creo que ahí tiene mucha razón, ¿verdad? Porque yo por mi parte, yo les podría decir que yo viví esa parte, ¿no? Como yo no tuve mi papá conmigo, pues y mi mamá no era de abrazarme o de hacerme eso. Entonces, sí es cierto, lo que dice ahí es una realidad. Y uno se cría con como si eres ajeno a demostrar. Por eso dice que te hace reacio a los sentimientos, ¿no? O sea, no puedes demostrar ese tipo de sentimientos, y no porque no lo sientas, sino porque no te lo enseñaron. No te enseñaron a demostrar el cariño de esa forma, con un abrazo. Y como no te lo enseñaron, pues simple y sencillamente no es que no quieras a esa persona. Por ejemplo, con mi esposa o con mis hijos, yo le decía a mi esposa que yo cometí ese error con mi hijo, el más grande, porque todavía no tenía ese conocimiento y no sabía lo importante que era que yo le diera un abrazo. Y como a mí nadie me lo daba, pues no quería decir que yo no quería a mi hijo, simple y sencillamente que yo tampoco lo hice con él, ¿no? Y podemos ver, y hoy puedo decir que sí, sí, yo no puedo decir que hice bien, que cometí un error, porque también él batalla para demostrar lo que siente, y no porque no lo sienta, sino porque tampoco yo se lo transmití cuando él era pequeño, ¿no? Lo entendí muy tarde, y ahora con mi hijo David, pues sí lo hago, ¿verdad? Y no quiere decir que no quiera a mi otro hijo, sino que fue por ignorancia. Yo lo cometí porque fue lo que mi madre, porque les digo, mi padre no estuvo conmigo, entonces nunca recibí ese abrazo de él, ni un cariño de él, y mucho menos, pues mi madre era una persona que no quiere decir que no me quería, sino que su cariño me lo demostraba de otra forma. Me educó y lo hizo a su manera, pero no quiere decir que no me quería, ¿no? Porque creo también por cómo ella me educó en ser una persona recia también en su manera de enseñarme las cosas, dejé de hacer a lo mejor muchas cosas malas, ¿verdad? Por su manera. Entonces sí me amaba, pero ella no me demostró con un abrazo, lo cual como quiera afectó mi vida. ¿Por qué? Porque yo después cometí el mismo error con mi hijo, y lo cual ahora él también está batallando, porque yo le digo dame un abrazo y él me da un abrazo y voltea su cara. ¿Por qué? Pero él no tiene la culpa la tengo yo. ¿Por qué? Porque yo no le enseñé ese tipo de cosas. Y no quiere decir que no me quiera, él me quiere, yo sé que él me quiere porque soy su papá, y yo también lo amo porque él es mi hijo, ¿sí? Pero lamentablemente entendí muy tarde la importancia que tenía de dar un abrazo, de abrazar a esa persona, a ese hijo, a ese amigo, a ese compañero, y hacer a un lado el no sentir, el no demostrar lo que tú sientes por esa persona. Creo que es importante hacerlo, por todo lo que dijimos que hace, no solamente por nuestra salud, sino porque nosotros sabemos que genera autoestima, que genera confianza con esa persona. Entonces, si en realidad, ahora también, como decía, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tampoco vamos a abrazar a cualquier persona, porque sabemos que al abrazar a una persona generamos un vínculo con esa persona. O sea, nos estamos, como quien dice, entrelazando con esa persona. Entonces tampoco vamos a poder andar abrazando a cualquiera, ¿no? Porque dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces tampoco vamos a ir y abrazar a cualquier persona. Tenemos que ser inteligentes y saber hacerlo, como dice ahí, cuando es un tiempo, cuando hay algo que en realidad Dios puso en nuestro corazón para aquella persona, para aquel amigo, para aquel hermano, para tu hijo, para tu padre. Y si así como yo, como te decía, que yo batallé con eso, tú lo estás haciendo, pues que sea el día en que se rompa todo eso
y que podamos demostrar el cariño a través también de un abrazo y sepamos que sí es importante abrazar. Que es importante abrazar a los seres queridos, a las personas que están a nuestro alrededor. Y nosotros aquí como hermanos también. No tampoco porque somos hombres no puedas dar un abrazo sincero a una persona, no decir, no, es que cómo lo voy a abrazar o cómo voy a hacer. Creo que no. Creo que cuando lo hacemos de una manera sincera, nosotros podemos expresar ese cariño y es bonito tanto para la persona que lo da como para la persona que lo recibe, ¿no? Entonces es muy bueno eso, ¿no? Yo una vez, no sé si les recuerdo que les hablé de un amigo que tenía, pues, aunque trabajábamos en la misma área, teníamos tiempo de no vernos y cuando él me vio me hizo, hey, él me dice panzas, así me dice él, ¿verdad? Me dice panzas, tenía bastante ganas de verte y me dio un abrazo y que no se me va a olvidar nunca porque ese abrazo fue un abrazo sincero, fue un abrazo de amistad, fue un abrazo de decir, hey, él me dijo, tenía ganas de verte, pero él me abrazó de verdad, o sea, me dio un abrazo como decimos y te aprietan y te dicen, ¿sabes qué? De verdad tenía ganas de verte. Entonces eso marca tu vida y sí, formamos un vínculo ¿de qué? De amistad. Y sabes que es una amistad sincera, sabes, una persona que de verdad te aprecia. Entonces no tiene nada de malo que en ese momento yo tuviera un abrazo con él. ¿Por qué? Porque en realidad formamos una amistad de verdad sincera. Y sabes que tú puedes, por eso dice que genera seguridad y genera confianza. Sabes que tú puedes tener seguridad y confianza y puedes confiar en esa persona. Porque lo hizo de una manera sincera, porque fue tanto bien para mí como bien para él, ¿sí? Entonces eso es bonito, hacer ese tipo de cosas, ¿no? También hace poquito que cumplí años, Conchis me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y eso es bonito. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a decir, no, ¿cómo puede ser que una mujer pueda abrazar ahí? ¿Qué van a decir? ¿O qué va a decir Fabri? Esas son, como decían, son sonceras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver, es un abrazo sincero, él me está diciendo, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Por qué? Porque ella lo está haciendo de una forma sincera y dice, y a través de este abrazo yo quiero expresarte que te aprecio. Y eso es bonito y tampoco se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque son cosas que se hacen de una forma de corazón, haciendo una cosa sincera y está marcando la vida tanto de ella como la mía. Entonces espiritualmente lo podemos hacer y ella puede sentir la confianza de hacerlo conmigo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una comunión, porque somos hermanos en Cristo y tenemos una comunión en lo espiritual también, nos podemos entender. ¿Sí me explico? Entonces por eso dice, hay tiempo de que podemos abrazar. Para nosotros en ese momento, para ella ese fue un tiempo que sintió la necesidad, o me dijo de parte de Dios que quería darme un abrazo sincero, solamente para felicitarle, sino decir, ¿sabes qué? Te aprecio. Y eso es bonito. Entonces sí es importante que nosotros aprendamos a abrazar. Y ahorita vamos a hablar de lo que dice la palabra. No crean que nomás les voy a explicar así nomás lo que yo siento. No, en la palabra también viene la palabra abrazo, miren, pero para no... Vamos a ver lo que dice la palabra, miren. Aquí vamos, la primera vez que se encuentra la palabra es en Génesis 29:13. Si quieren lo podemos, o yo se los leo si lo quieren buscar. Génesis 29:13. ¿Lo tenemos? Dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Ahí podemos ver quién ahí era, quién es el que lo abrazó. Labán abrazó a su quién, ¿qué era de su sobrino? Era su sobrino, ¿era hijo de quién? De su hermana, ¿verdad? Él era hijo de su hermana Raquel. Entonces dice que cuando nosotros le pusimos ahí, porque ahora mi esposa me ayudó ahí, estuvo ayudándome ahí, y le pusimos abrazo de qué, de bienvenida. Nosotros le pusimos que era un abrazo de bienvenida, ¿no? ¿Por qué? Porque iba llegando, no lo había visto, no sabía que tenía ese tío, llegó, su madre lo mandó con él, y cuando lo ve, él corre y lo abraza, ¿no? ¿Por qué? De alegría, de saber que él era su familia, que no lo conocía, y lo estaba dando una bienvenida, pero también había felicidad por conocer a aquel sobrino, ¿verdad? De su hermana. Dice que lo recibió, lo abrazó, lo llevó a su casa y convivieron, empezaron a ¿qué? A conversar, y él empezó a ¿qué? A contarle todo y de dónde venía, por qué, ustedes saben, ¿no? Es como cuando tenemos mucho tiempo de no vernos, ¿no? Que
¿qué ha sido de ti? Vienes, te saludas, te abrazas, lo recibes, para cuando vaya a sus casas, para que me reciban así, me inviten a comer y todo. No, ya, lo recibes, lo invitas y todo, por lo regular, ¿no? Un café, y se ponen a platicar, a convivir, y empiezan a convivir y platicar. Eso fue lo que pasó ahí, ¿no? Dice que él lo abrazó, y empezaron a conversar, lo invitó a su casa, y después de ahí no solamente ahí dice que se quedó un mes, me imagino que un mes conversando todas esas cosas, porque después le podríamos decir así, lo negreó por 20 años, ¿verdad? se quedó 20 años ahí trabajando, 7 por una hija, 7 por otra hija y 6 para su paga, porque por esos 14 años los trabajó gratis y ya su paga fueron en los últimos 6 años. Después de ahí se quedó 20 años, o sea que le costó el abrazo, ¿verdad? Le costó bastante ese recibimiento, lo tuvo ahí. Sí, ese abrazo de bienvenida le costó 20 años de trabajo, güey. Pero Dios lo bendijo bastante ahí, ¿no? Entonces, nosotros ahí le pusimos que ese era un abrazo de bienvenida. Y hay otro que ahí dice que es, yo le puse aquí le pusimos de perdón y reconciliación. Ahí mismo en Génesis 33:4. ¿Lo tenemos? Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Sí saben dónde es ahí? La historia de ahí. ¿Cuándo fue? Cuando se reencuentran, ¿verdad? Después de lo que estábamos hablando ahorita, de eso pasan esos 20 años y Dios le dice que vuelva a su tierra, que vuelva a su parentela, ¿verdad? De donde él había salido. Entonces él se vuelve a encontrar con Esaú, pero él tenía temor, ¿no? Sabemos que él tenía miedo. ¿Por qué? Porque él había robado la primogenitura a Esaú. Y cuando él huyó, que fue ese encuentro que tuvo con Labán, que su madre la alcahueta, le podría decir yo, lo mandó con su tío, ¿verdad? Con Labán. ¿Por qué? Porque ella le ayudó para cuando ellos engañaron a su padre, ¿verdad? Para que él le diera la bendición. Engañaron a Isaac para que él lo bendijera, pero él también cometió un error, Esaú, en menospreciar la primogenitura, lo que él tenía. Entonces había un conflicto ahí entre ¿qué? Entre familia, entre hermanos. Ellos habían tenido un conflicto, ellos habían peleado. Esaú dijo que lo iba a matar. ¿Por qué? Porque había robado la bendición. Ya cuando su padre iba a morir y que iba a bendecir al primogénito, ahí fue cuando su madre lo ayudó a vestirse de una forma diferente. Como su padre ya era ciego, dice que lo puso para engañar, le puso vello aquí y todo para que lo confundiera. Y dijo, pues tu cuerpo parece el de Esaú, dice, pero tu voz la de Jacob. O sea, como quiera no lo engañó, en realidad no lo engañó. Pero bueno, Dios quiso que así fueran las cosas. Pero lo que quiero llegar es que había un conflicto. Y él se había enojado tanto porque él sabía, cuando él llegó con su padre para que lo bendijera, dijo, ya no tengo nada para ti porque la bendición ya se la di a Jacob. Entonces había un conflicto, él había huido y él lo quería matar. Pero para ese entonces ya habían pasado 20 años. Y cuando él regresa después de esos 20 años, Jacob todavía venía con temor, porque él hizo una estrategia. Y dice que primero mandó, como haz de cuenta que a los que menos quiero, hasta los que más quiero. Primero mandó a sus sirvientas, ¿sí? Con sus hijos, los hijos que había tenido con ellos. Y luego después mandó a Lía. Y luego después a la que él amaba. ¿Sí? Entonces ahí él dijo, ¿sabes qué? Bueno, ustedes van a ir primero con presentes y luego ya me voy a presentar. Pero dice que Esaú ni en cuenta, o sea, él estaba pensando en todas esas cosas, pero Esaú ya lo había perdonado. Esaú, y ya lo vio, por eso le puse aquí del perdón y le puse de reconciliación. ¿Por qué? Porque cuando él lo vio, él ya no se acordaba, yo creo que ya ni se acordaba de lo que le quería hacer. Y él abrazó simplemente a su hermano, se echó sobre su cuello y se reconcilió con él, lo abrazó y olvidó todas las cosas. Y por eso decimos nosotros que perdonar es ¿qué? Es olvidar. Él lo reclamó, inclusive le dice ahí, pero ¿qué te traes con todas estas cosas que me estás dando? O sea, diciendo, ¿qué te pasa? O sea, él ya lo había, en realidad él no se había olvidado de lo que le había hecho, pero él sí, pero Esaú ya lo había perdonado. Por eso le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué todos estos regalos? ¿Por qué todos estos presentes? Yo ya tengo suficiente. Y dijo, no, mira, te ruego que aceptes, porque Dios me ha bendecido. Y total, acepta la bendición, acepta el regalo, pero no quiere decir porque él no lo había perdonado. Y esto es hermoso, ¿no? Porque muchas veces dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Era su hermano, era su único hermano. Ellos nomás eran dos, eran gemelos, ¿verdad? Entonces, imagínate no tenerlo o no verlo por 20 años.
Yo creo que él también sintió la presencia o la ausencia de su hermano, y cuando lo vio simple y sencillamente él tenía ganas de abrazarlo. Y ese abrazo generó también esa seguridad también en la vida de ¿quién? De Jacob, y decir, ¿sabes qué? De seguridad, confianza de decir, mi hermano ya no me va a hacer nada, mi hermano ya no me va a golpear, ya no me va a matar. ¿Por qué? Porque fue un abrazo sincero. Ese era un tiempo, como decía, y hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Ese fue un tiempo específico de Dios para que ellos pudieran, a través de ese abrazo, hubiera una reconciliación, hubiera un perdón, y si ellos pudieran otra vez entrelazar ese vínculo entre hermanos y olvidar todo lo que ellos habían pasado para reiniciar esa ¿cómo se llama? Relación. De igual manera, ¿no? A lo mejor alguno de aquí, si estuviera, bueno, ya sabes qué es lo que tenemos que hacer. Si estuviéramos pasando por una situación difícil donde a lo mejor tuviste un problema con una persona, con un hermano, o con alguien, o con un amigo o algo, hacer a un lado todas esas cosas y saber que no vale la pena, que muchas veces no vale la pena perder una amistad o la misma familia, ¿no? O guardar rencor. Eso tampoco viene de parte de Dios. No podemos guardar rencor. Él tenía rencor hacia él, pero él lo olvidó. El tiempo lo hizo olvidar y saber que él necesitaba de su hermano, ¿no? Entonces ahí se me hizo muy bonita esa historia, ¿no? Porque digo yo, ¿cuántas veces no podemos nosotros estar viviendo lo mismo, ¿no? O escuchamos a veces, ¿no? Es que, y en la familia suele darse, entre hermanos suele darse. Suele que nos enojemos, suele que nos peleemos, pero ya cuando está pasando por una situación difícil, ahí es cuando olvidamos todas las cosas, pero no es necesario. No es necesario que le pase algo a tu hermano, no es necesario que le pase algo a tu amigo, no es necesario que lo mires a punto de morir o algo para poder pedir perdón y restablecer esa relación personal, ya sea con tu hermano, con tu amigo, con tu compañero o con tus mismos hermanos de la congregación en Cristo. No debemos de tener ese tipo de relación, ¿no? Sino que aprender a perdonar. ¿Sí? Entonces ese es otro. Y vamos a ver otro que dice en Génesis, ahí mismo, 48:10. Génesis 48:10. Dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín y a su derecha, y a la izquierda a Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta ese día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perfecto en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces nosotros aquí le pusimos el abrazo de la bendición, no sé cómo le quieras poner tú, ¿no? Porque en realidad, imagínate, era el abuelo diciendo, ¿sabes qué? Porque pensaba que José había muerto, pensaba que ya no lo iba a volver a ver, y cuando Dios le da la oportunidad, no solamente de ver a tu hijo, sino de ver a tu descendencia. Eso estaba hermoso. Por eso les digo que importante es que abracemos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, y no solamente que los abrazamos, sino que hagamos lo que él hizo. No solamente los abrazó, sino que los bendijo, y no los bendijo él. Hay una cosa, no sé, en lo mío, en lo personal, de que yo no hago, ¿verdad? Que yo diga te bendigo, porque yo digo que yo no puedo bendecir a nadie, y yo lo miro ahí, no en la palabra, ¿no? Ahí dice, él nunca dijo te bendigo, él dijo el Dios, mi Dios, ese Dios dice que me ha sostenido desde que nací hasta el día de hoy. Ese Dios bendiga a mis hijos. Y entonces él declaró una bendición de Dios hacia sus nietos, no, bendiga a estos jóvenes y los prospere todo. Entonces es un abrazo muy hermoso, no solamente de decir, ¿sabes qué? Ese cariño, expresarles el cariño en ese abrazo, sino todavía que los abrazó, les dio la bendición de Dios para sus vidas, ¿no? Entonces eso también es muy importante, ¿no? Y esos son abrazos que nosotros podemos, algunas de las cosas que podemos hacer con las personas, ¿no? Con los hermanos, con nuestra familia, o si
simple y sencillamente con nuestros compañeros, ¿no? Y aquí también hay una cosa ahí, algo que no debemos de abrazar. Hay también abrazos negativos, porque ahí decía que hay tiempo de abstenerse de abrazar, ¿no? O sea, que hay cosas que no debemos de abrazar, ¿sí? Y ahí lo vamos a ver en 2 de Crónicas 7:22. 7:22, 2 de Crónicas 7:22. ¿Lo tenemos? Dice, y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos ahí mal? ¿Abrazaron a quién? A dioses. A dioses ajenos. ¿Y qué fue lo que les sucedió? Dice que les ha venido todo este grande todo este grande mal. ¿A quién? Al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel se había olvidado de Dios y no era algo que no supieran. Dios les había dicho que no lo debían de hacer, ¿sí? Miren, les voy a decir lo que Dios les había dicho y ahorita les explico un poquito. Eso está en Josué 23, del 6 al 13. Josué 23, del 6 al 13. Y dice, esforzaos pues muchos en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, por vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. ¿Hubo una consecuencia en abrazar lo que no deben de abrazar? Sí. ¿Dios les había advertido que no lo debían de hacer? Sí. Entonces, muchas veces nosotros, cuando abrazamos lo que no es correcto, nos metemos en problemas. Y no es porque Dios no esté con nosotros. Es porque acuérdense que un abrazo genera ¿qué? Un vínculo, ¿no? Genera un vínculo entre una cosa y otra. Genera seguridad, genera confianza. Entonces, ¿en quiénes ellos estaban poniendo? El pueblo de Israel, que habían visto todos los milagros, todas las maravillas, que los había sacado de Egipto con poder, que habían visto todas esas cosas. Les dijeron bien claro que cuando ellos iban a conquistar la tierra prometida debían de destruir todo, ¿sí? Pero ahí dice que no destruyeron todo, ahí dice que dejaron algunas personas, y dice, pero todavía Josué les dice, mira, esas personas que dejaron, que se quedaron viviendo con ustedes en esa tierra que Dios les prometió, no se acerquen a ellos, no se vinculen, no, pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos abrazaron a esos dioses. Le dijeron que no se relacionaron con ellos, que no se unieran en matrimonio con ellos. Dice, porque entonces, dice, ya no los voy a echar. O sea, Dios había estado con ellos, pero al momento que ellos cometieron ese error, dice, yo ya no los voy a echar de ahí. Ahora, para que se les quiten y por desobediencia, los voy a dejar ahí para que les sean por azote, por espinas. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Ahí fue, abrazaron algo que no era correcto y ellos se metieron en un problema. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy nosotros muchas veces seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? No quiere decir que porque venimos a la iglesia no seguimos abrazando cosas que no debemos de abrazar. Y nos metemos en problemas y luego decimos que Dios no está con nosotros. ¿Pero por qué estás en ese problema? ¿Es porque Dios no está contigo o porque simple y sencillamente estás en desobediencia con lo que Dios te ha dicho que no te debes de unir? Porque dice la palabra que no nos debemos de unir ¿en qué? En yugo desigual. Entonces, si Dios dice que no te unas en yugo desigual, ¿por qué tenemos que unirnos a ese yugo desigual? Porque dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión. Entonces, no quiere decir que nosotros nos ponemos a unir, o nos podemos decir abrazar aquellas cosas que no nos convienen, o abrazar el pecado, se podría decir, no, lo que no nos conviene, o simple y sencillamente también, muchas veces los jóvenes
no te lo va a quitar. Ahí dijo que ya no te lo va a quitar. Porque el matrimonio es para qué? Es para siempre y Dios no aprueba el divorcio. Entonces ya lo escogiste y te va a hacer por azote. Eso es lo que dice ahí, ¿o no es cierto lo que dice ahí? Entonces miramos una persona cristiana, una mujer que dice, una muchacha se fija en un hombre que no es cristiano, se casa con él y dice, yo lo voy a convertir. Tú no vas a convertir a nadie, él te va a desconvertir. Aquí está en la palabra, ya lo dijo, al pueblo de Israel le pasó. ¿Y qué fue lo que hizo? Dios se alejó de ellos y se metieron en problemas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hicieron lo que no era correcto. Y no les pasó porque Dios quiso, no, se pasó por desobediencia. Entonces hasta el día de hoy Dios sigue diciendo, no te unas en yugo desigual. Hay cosas que no puedes abrazar. El pecado no lo podemos abrazar, no puede ser parte de nuestra vida. Ahora, no quiere decir que no cometamos un error. Sí, podemos cometer un error y la palabra dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. No quiere decir que no nos podamos equivocar. Está bien, no somos perfectos, nos podemos equivocar. Pero una cosa es que nos equivoquemos y otra cosa es que vivamos en el pecado. Porque la palabra dice que también que muchas veces el nombre de Jehová o el nombre de Dios es vituperado por causa de ¿quién? Por nosotros mismos, porque nosotros somos los que hacemos que el nombre de Él sea vituperado por nuestras acciones, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de comportarnos. ¿Por qué? Porque nos unimos a todas aquellas cosas que no nos debemos de unir. Le faltamos el respeto a Dios, uniéndonos y abrazando al pecado, a lo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces hay cosas que no debemos de abrazar, porque si nosotros las abrazamos, generamos un vínculo con ellos, estamos generando una relación y estamos poniendo a eso por nuestra seguridad, por nuestra confianza. Cuando nosotros hacemos a un lado a Dios y abrazamos a lo mejor nuestro trabajo y lo ponemos a ese trabajo por nuestra confianza, y pensamos que no viene de Él, todo viene de Él, nos guste o no, todo se mueve bajo su voluntad y todo viene de Él. Entonces hay cosas que no debemos de abrazar simple y sencillamente. No podemos tener una comunión con esas cosas, debemos de hacerlo así. Y debemos de aprender ¿de qué? De la palabra. Si la palabra dice ahí que no debemos de hacerlo, pues no tenemos que hacerlo. No es porque yo se los estoy diciendo, sino es porque aquí dice que no tenemos que tener una comunión. Ellos cometieron ese error, abrazaron a esos dioses ajenos, los pusieron por su seguridad, los pusieron por su confianza, se ciñeron a ellos, se abrazaron a ellos, los retuvieron, los hicieron parte de su vida. Y les costó hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no pudieron reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Nunca entendieron. Y Jesús también lo pronunció en las Escrituras, ahí en los Evangelios, dice, dice, ¿por qué hablas por parábolas o por qué las hablas así? Dice, para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no oigan. Dice, porque su corazón se ha engrosado, su corazón se había endurecido. ¿Por qué? Porque ellos siempre fueron un pueblo de dura acero y siempre fue un pueblo rebelde. Entonces no caigamos en esa desobediencia y que nosotros no alcancemos aquellas promesas como ese pueblo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Si tú lo dices, Señor, yo lo creo. Y es donde a veces nosotros es porque no tenemos fe. El pastor la semana pasada decía, porque nosotros batallamos, y yo creo que todos batallamos con eso, porque si tuviéramos esa fe, no cometeríamos el pecado. Si creyeras en realidad en Él, no cometerías pecado, porque sabrías que si tienes fe, sabrías que un día llegaría el día del ¿qué? Del juicio. Llegaría un día en el que te vas a dar cuenta. Y como vas a darle cuentas, y como tú tienes fe en Él, pues simple y sencillamente vas a dejar de hacer lo que no le agrada a Dios, porque tu fe te ayuda a creer en esa palabra. Tu fe te convence, porque después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces esa fe te hace entender esa palabra que está escrita, es creer en esto que nosotros en realidad no lo vimos, porque tú viste esto que sucedió aquí. Yo no lo vi, pero yo a través de mi fe, yo creo, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo escucho y yo lo creo, yo lo hago vivo. Es cuando, como decía, que se hace rema en nuestra vida. Esa palabra se hace viva en nosotros y nosotros creemos que no debemos de hacerlo, que yo no debo de abrazar a dioses ajenos, yo no debo de abrazar al pecado. ¿Por qué? Porque eso va a traer una consecuencia a mi vida, una consecuencia negativa, porque son cosas negativas las que yo estoy haciendo. Y nosotros si cambiamos, entonces nosotros vamos a hacer lo positivo. ¿Sí? Como hay cosas, abrazos que sí debemos de hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí dice Isaías 56, del 2 al 7.
56 del 2 al 5. ¿Lo tenemos? Dice, dice, lo voy a leer desde el 1. Dice, así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces hay cosas que sí debemos de abrazar. ¿Qué dice ahí que debemos de abrazar? El pacto de Dios. Pero no vamos a hablar del viejo pacto. ¿Por qué? Porque ese ya ha sido invalidado. Entonces, ¿cuál es el pacto que debemos de abrazar nosotros? Lo que vamos a hacer después de aquí. El nuevo pacto es, que ahí viene en Lucas 22, 20. Lucas 22, 20 dice, y después de haber cenado, tomó la copa y le dijo, este es mi pacto, es mi sangre que por vosotros es derramada. Ese es el nuevo pacto, es la sangre de Jesús, es Jesús muriendo por nosotros, derramando su sangre por nuestros pecados. Entonces ese es el pacto que nosotros debemos de abrazar, y va a haber una bendición para nosotros, porque hay un reconocimiento de que Él un día vino y murió por nosotros. Entonces eso nosotros lo debemos de abrazar, y no solamente, por eso dice que lo debemos de abrazar, que se haga un vínculo con nosotros, que nos dé la seguridad y la confianza de lo que Él hizo por nosotros, de que nosotros fuimos perdonados. Porque muchas veces el enemigo, que nos dice cuando nosotros cometemos un error, nos hace creer que nosotros ya no podemos ir delante de Él, que nosotros ya no podemos ir delante de su presencia, y ese es un error, porque ¿quién ya pagó por ello? Jesús ya pagó por ello, Cristo ya pagó por ellos. ¿En dónde? En ese nuevo pacto, derramando su sangre por cada uno de nosotros, y aunque nosotros no lo merecíamos, Él lo hizo por cada uno. ¿Por qué? Porque nos ama, porque aunque somos pecadores, Él nos ama, y derramó su sangre para el perdón de cada uno. Entonces, que el enemigo no te acose, que el enemigo no te diga, ¿sabes qué? Tú ya no puedes seguir adelante. Claro que puedes. ¿Por qué? Porque nosotros, si cometiéramos pecado, abogado tenemos para con nuestros pecados. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, ese es el pacto que nosotros debemos de hacer. Estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Estamos bajo el periodo de la gracia. ¿Sí? Ese es el pacto que ahí dice que nosotros tenemos que abrazar ese pacto y abrazar esos días de reposo. ¿Qué sería el día de reposo? Pues este día que nosotros utilizamos para venir y adorar a Dios. Ese día también lo debemos de abrazar. Tenemos que también recordar que nosotros debemos de apartar un día en la semana para nosotros también venir y no solamente recibir de su palabra, sino también adorarlo a Él. También en agradecimiento, hacerlo en Él. ¿Por qué? Porque somos agradecidos con Él, porque hemos abrazado ese pacto, porque lo hemos hecho parte de nuestra vida. Y cuando tú lo haces parte de tu vida, entonces va a haber una bendición para ti. Y ahí dice que Él va a aceptar nuestros sacrificios. ¿Y cuáles son los sacrificios? En la palabra, en el Nuevo Testamento, que dice que entreguéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. Ahí dice en Romanos 12:1, dice, entregáis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces dice ahí en lo que leíamos que Él va a aceptar nuestros sacrificios, nuestros holocaustos. Y luego también dice en Hebreos que cuál también es un sacrificio, ¿de qué? De alabanza, fruto de labios. Son cosas que nosotros debemos de hacer. Es lo que Él acepta ahora de nosotros. Esos son los sacrificios, y los sacrificios que nosotros hacemos es nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, entregar nuestro cuerpo a Él. Ese es el sacrificio, entregar tu manera de pensar, cambiar tu manera de pensar y decir, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que tú dices. Así debe de ser. Cuando nosotros creemos
creemos en eso, nosotros creemos en que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros y lo hemos aceptado y reconocido como nuestro Señor y Salvador, ¿qué es lo que prosigue? Eso, lo que dice Romanos 12:1, entrégale tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Porque la batalla, ¿dónde está? En nuestra mente. Entonces, si la batalla está en tu mente, esto es lo que tú le tienes que entregar. Porque esto, de aquí es donde van las órdenes para todo lo demás. De aquí es donde decimos, si lo hago, no lo hago. El dominio propio. ¿Lo hago o no lo hago? Todo tiene que pasar por aquí. Nosotros somos seres pensantes, somos seres racionales, ¿sí? Entonces es lo que le tenemos que entregar a Él. Nosotros se lo entregamos a Él y reconocemos que abrazamos ese pacto, que nosotros creemos que Él murió por cada uno de nosotros. Y también vamos a ver ahí lo que dice Mateo 28:9. Mateo 28:9. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ese está más bonito todavía. Yo pienso, no sé qué piensen ustedes, ¿no? ¿Qué dice que debemos de hacer? ¿Abrazar qué? De los pies de Jesús. Y para abrazarnos, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, postrarnos delante de Él. Ese es algo, por eso esos son abrazos ¿qué? Positivos, son abrazos que nosotros debemos de dar. Abrazar su pacto. Y ahí dice que ellas, ¿qué hicieron? Abrazaron los pies de Jesús y le ¿qué? Y le adoraron por lo que les dio o por lo que Él es. Por lo que Él es. Entonces tú adoras a Dios por lo que Él es, no por lo que te das. Entonces si tú en realidad abrazas los pies de Jesús, todo el tiempo te vas a mantener humillado delante de Él, reconociendo que todo es por Él y para Él. Y que todo lo que haces es por Él y para Él. Y la palabra dice, todo lo que hagas, ya sea de hecho o de palabra, no lo hagas como para los hombres, sino como para el Señor Jesús. Entonces en todo tiempo tú puedes adorar a Dios donde quiera que tú andes. Adorar a Dios no es solamente venir y postrarse aquí de rodillas y orar a Él. Adorar a Dios es con todo lo que nosotros andemos. Donde quiera que nosotros andemos, con lo que hacemos podemos adorar al Señor. En tu trabajo, si tú haces tu trabajo, tienes que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para Él. Lo haces para adorarlo a Él. Porque ¿quién te dio la habilidad de ese trabajo que estás haciendo si no fue Dios? ¿Quién te dio los dones? ¿Quién te dio los talentos? Igual, si tú te vas a venir, si Dios te dio un talento y tú te vas a venir a parar aquí, tú lo vas a venir a hacer bien. ¿Por qué? Porque lo haces para Él. Todo lo que hagas lo haces para Él y lo haces por Él. Entonces nosotros debemos de abrazar a ¿quién? A los pies de Jesús, y debemos de adorarlo en todo tiempo. Debemos mantenernos humillados delante de Él y reconocer que todo es por Él y que todo es para Él. Es lo más importante que debemos de hacer. Siempre humildes y reconociendo que el único que debemos de hacer y obedecerlo es a Él. No hay más. Obedecerlo a Él. Y el último que tengo ahí es algo de lo que nos habló Salomón, ¿verdad? En Proverbios 4:8, y dice que debemos de abrazar a Salomón. Sí, Salomón se tiene que recordar. Proverbios 4:8 dice que, dice sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces, ¿qué es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Esas son las cosas que debemos de abrazar. Su pacto, los pies de Jesús, humillarnos y abrazar la sabiduría. Amén. Porque si somos sabios, ¿qué es lo que vamos a hacer? El principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y la sabiduría no es inteligencia, la sabiduría no es la capacidad que tú tienes. La sabiduría primeramente proviene ¿de quién? De Dios, para tomar ¿qué? Decisiones correctas. La sabiduría no es, puede haber una persona aquí que no haya ido a la escuela, y puede haber una persona que es un ingeniero, y esa persona que no fue puede ser más sabio que el que fue, porque los que están estudiados muchas veces son más necios, porque ni siquiera creen en Dios.
Depositan su confianza en dioses ajenos, depositan su confianza en la ciencia. No quiere decir que porque estudiaste eres una persona sabia. La persona sabia es la que verdaderamente teme a Dios y vive la palabra de Dios. Amén. Y que las decisiones que él toma están conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y dice ahí, el que es falto de sabiduría, pídelo a Dios, el cual da como da, abundantemente y sin reproche. Él no te va a reprochar porque tú le dices al Señor, dame sabiduría. ¿Qué fue lo que le dijo Salomón cuando estaba orando, cuando iba a empezar su ministerio y a ser rey de Israel? ¿Qué le dijo? Que le diera sabiduría, ¿para qué? Exactamente, para guiar al pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Sabes qué? Por cuanto has pedido sabiduría, no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar eso y mucho más. ¿Por qué? Porque la sabiduría te va a engrandecer, dice ahí, y te va a honrar. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú andes, todas las decisiones que tú tomes van a ser correctas. ¿Por qué? Porque primeramente cuentas ¿con quién? Con Dios. Porque si te humillas y reconoces y abrazas a los pies de Jesús y tienes sabiduría, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Al tomar una decisión, decirle, Señor, dame sabiduría para tomar esta decisión. ¿Qué es lo que tengo que hacer respecto a esto? Tengo este problema, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué dice tu palabra? Pero si lo hacemos a nuestra manera, entonces vamos a fallar. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nosotros mismos. Porque estamos confiando a lo mejor en una persona equivocada. Porque estamos abrazando algo que no debemos de abrazar. Entonces, ya sabemos qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Abrazar esas tres cosas te va a llevar una vida próspera y a que Dios esté contigo donde quiera que vayas. Amén. En todas las cosas, abraza la sabiduría. ¿Sí? Y como último, tenemos Lucas 15:20. ¿Lo tenemos? Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Y saben cuál es esta historia? ¿La del quién? La del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que hizo su padre cuando lo vio? Le guardó rencor, ¿verdad que no? ¿Quién fue el que corrió? ¿El hijo o el padre? El padre. ¿Y se echó sobre su qué? Sobre su cuello, ¿verdad? Le dio un abrazo, ¿verdad? No, le estrechó su cuerpo, se echó sobre su cuello. ¿Y qué lo hizo? Lo acercó y lo besó. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que pase lo que pase, ¿quién está ahí para abrazar? ¿Es cierto o no es cierto? Pase lo que pase, por más rebelde que tú seas, ¿quién está ahí para abrazarte? ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? ¿En realidad estaba honrando a su padre? ¿Qué fue lo que hizo? Se rebeló contra su padre, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Yo ya tengo edad, dame mi herencia. Dame lo que me pertenece, es mío, eso me pertenece. Ni siquiera estaba esperando a que el padre muriera. No, él estaba diciendo, ¿sabes qué? Dame lo que me pertenece, es mío, yo ya tengo edad, yo ya puedo valerme por mí mismo, yo no te necesito. Y el padre lo dice, está bien, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Quieres aprender de esa forma? ¿No quieres vivir mis consejos? ¿No quieres seguir mis consejos? ¿No quieres vivir mi palabra? ¿No quieres abrazar mi pacto? ¿No quieres abrazar mis pies? ¿No quieres reconocer que todo viene de mí? ¿No quieres ser sabio? ¿Sabes una cosa? ¿Te quieres meter en problemas? Está bien, te lo voy a dar. Ahí está. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso es lo que te hace feliz? Te lo voy a dar. Se lo dio. ¿Qué fue lo que hizo? Pues se lo gastó. Con mujeres, tomando, en drogas, haciendo lo que a él le parecía, lo que para él era, abrazando cosas que no debería de abrazar. Abrazando el pecado, haciéndolo parte de su vida, formando un vínculo, hasta que llegó a comer la comida de los cerdos. ¿Y qué fue lo que dijo? Hasta cuando su padre lo llevó hasta el fondo, hasta lo peor de su vida, ¿qué fue lo que hizo? Se arrepintió y reconoció y dijo, ¿sabes una cosa? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ni siquiera, dice, los jornaleros de la casa de mi padre comen como yo. Desearía ya no ser su hijo, desearía ser cualquier, ¿sabes qué? Desearía estar ahí sentado a ver atrás, pero estar ahí dentro de la casa de mi padre. Eso es lo que él deseaba ahora, después de haberse equivocado. ¿Para qué quieres equivocarte? ¿Para qué quieres seguir lo mismo? ¿Para qué queremos abrazar lo que no nos corresponde?
¿Por qué queremos si está Dios con nosotros? Si tenemos la sabiduría de Dios, lo tenemos todo. Dios dice, pídeme. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que toca, se le abre. Lo que pasa es que nosotros no entendemos. Nosotros queremos ser personas necias y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y queremos que Dios esté ahí conmigo. Pero ¿sabes una cosa? Como dijimos, ¿cuál era el nuevo pacto? El de la gracia. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y por más pecador que sea, el día que tú reconozcas y te acerques a Él y entiendas que cometiste un error, que a lo mejor, como dijimos, a lo mejor no le diste el cariño que tus hijos necesitaban. A lo mejor te peleaste con un hermano. A lo mejor abrazaste cosas que no deberías de haber abrazado. A lo mejor todavía estás haciendo cosas que no debes de hacer. ¿Sabes una cosa? Dios te está diciendo, no me importa lo que hayas hecho, el día que tú reconozcas, ahí estoy yo para abrazarte. Y no solamente lo abrazó, ¿qué fue lo que hizo después de que lo abrazó y lo besó? Que se echó sobre su cuello. Exactamente, le dijo, hey, ya no soy digno, dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y ¿cuál le dijo? Sí, es cierto, te lo mereces. Te mereces eso. ¿Y sabes qué? Te voy a levantar hasta el castigo, hasta que yo esté seguro de que tú verdaderamente estás arrepentido. ¿Hizo eso? No, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? ¿Ves? Hey, tráiganle, pónganle el anillo, cansado, vístanlo, túnica, todo, le dio todo, le restituyó todo lo que era de él, se lo volvió a restituir. Amén. Y le hicieron todavía aparte una fiesta de recibimiento y le mataron un becerro gordo y dijo, ¿sabes qué? Porque mi hijo, el que había muerto, ahora vive. Amén. Aleluya. Entonces no importa lo que hayas hecho, no importa si abrazaste algo que no deberías de abrazar. Lo que tenemos que hacer es tener el valor suficiente para reconocer que me he equivocado. Porque nosotros decimos que es de hombres, pero es de seres humanos reconocer que nos equivocamos. Reconocer que sí, que cometemos errores, de que no somos perfectos, de que la vida, a lo mejor los golpes de la vida, como decimos nosotros, o lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, nos hizo tener ese carácter a lo mejor duro, ese corazón duro, esa a lo mejor desconfianza de todas las cosas, a lo mejor esa desconfianza de las personas que nos rodean, pero no fue porque tú eres así. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Y Dios dice que Él va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, un corazón sensible dentro de ti. Él puede transformar tu vida. Porque ahí en lo que leíamos de Isaías 56, dice que Él aceptará los sacrificios y los holocaustos, pero ahí dice una palabra muy importante, dice, yo te recrearé. Y recrearte es que te va a volver a ser, que te va a hacer de nuevo. Entonces no importa lo que tú hayas hecho, Él te va a volver a formar, y Él si te tiene que deshacer, te va a deshacer y te va a hacer una figura nueva, una persona nueva, para que ahora tu vida sea diferente y todo lo que tú hagas honre y glorifique a Dios, porque Dios está contigo, porque simple y sencillamente entendiste que debes de abrazarte a tus pies, de que debes de reconocer que Él murió por ti, de que debes de entender que la sabiduría es lo más importante y que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el momento que tú lo entiendas, no importa qué tanto tiempo haya pasado, no importa lo que tú hayas hecho, Él está ahí para decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a restituir todo lo que el diablo te robó. La felicidad proviene de Él, no de las cosas del mundo. Entonces, hoy, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes primeramente. Que tú nos ayudes a entender y comprender. Y yo te invito ahí donde tú estás, de que tú reflexiones, de que si tú has hecho algo que no está correcto, que podamos hoy, no tienes que decirle a nadie, sino simplemente ponerte en cuentas con Él. Si hay algo que tienes que hacer, si hablamos del perdón, hablamos de tantas cosas, si tuvieras que pedir perdón, si tú quieres que abrazar a tu hijo, si tuvieras que abrazar a un ser querido, si tuvieras que hacer algo que a lo mejor lo dejaste de hacer, si abrazaste algo que no deberías de haber abrazado y tienes que pedirle perdón a Dios, eso es algo entre Él y tú. Y Él está listo para restituirte todas las cosas. Él está listo para tomarte de tu cuello, de abrazarte y de besarte y de decirte, ¿sabes qué? Mi hijo, el que había muerto, ahora vive.
Señor, en esta hora te damos gracias, primeramente por la oportunidad que tú nos has dado. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada de los que hoy estamos aquí, Señor. Porque si tú nos has traído hasta este lugar, es porque tú nos amas, Señor. Es porque cada palabra que tú traes a nuestras vidas, es porque tú nos amas, Señor. No es porque tú quieras llamarnos la atención, no es porque tú quieras regañarnos, no es porque tú quieras ofendernos, no es porque tú quieras avergonzarnos delante de la gente. Es porque nos amas, Señor. Tu palabra dice que tenemos que entregarte nuestra manera de pensar y hoy queremos cambiar nuestra manera de pensar. Hoy queremos entender que todo viene de ti, proviene de ti, que la sabiduría proviene de ti y que yo tengo que pensar como tú piensas y que tú nos vas a seguir corrigiendo, Señor, que si hacemos algo que no está correcto, tenemos que reconocer que estamos mal y tú nos tienes que decir, ¿por qué? Porque nos amas, Señor. Porque nos amas a cada uno de nosotros y es por eso que hoy queremos decirte simplemente gracias. Gracias porque aunque nosotros te fallamos, a lo mejor como el hijo pródigo nos olvidamos de ti, tú estás ahí para con nosotros. En todo momento nos estás esperando, en todo momento estás esperando que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo y reconozcamos que te hemos fallado, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea con cada uno de los que hoy estamos aquí. Te pedimos que tu Espíritu Santo no solamente trate en este momento con nuestra vida, sino que siga tratando durante todos los días de nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo no sea parte de ti, no sea parte de nosotros, no sea parte de nuestra presencia, porque tu palabra dice que Él es el que nos redarguye de pecado. Él es el que nos ayuda a entender y comprender qué es lo que debemos y lo que no debemos de hacer, qué es lo que es correcto y qué es lo incorrecto, Padre. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu Santo en todo momento con cada uno de los que hoy estamos aquí, para que podamos manifestar tu gloria a través de nuestras vidas, con nuestro comportamiento, Señor, con nuestra manera de ser, mostrando amor hacia las personas que están a nuestro alrededor, Señor, y hablándoles de tu palabra, para que tú te lleves toda la honra y toda la gloria, porque solamente tú la mereces. Amén. Amén. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron.
me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos.